Buenas, en vivo ya. Bueno, buenas a todos. Estamos de nuevo en otra Flutter Sessions. Así que ya vamos a ir arrancando. Capaz que voy invitando a nuestros invitados hoy al stage. Capaz que podemos ir agregando a Carlos y a Paola. Ahí está, creo que ahí ya se agregaron. Probablemente nos estaban viendo ahí en backstage, discutiendo ahí algunas cosas que estábamos viendo quién arrancaba y todo. Pero, pero bueno, ahí estamos con Carlos y Pablo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, hola. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Todo acá por acá, muy bien. Tremendo, tremendo. Bueno, ya veo que hay gente en el live, así que capaz que podemos ir esperando que se sumen más personas al live y bueno, después ya vamos arrancando con el Flutter Sessions. Si quieren podemos ir saludando también los que vayan sumándose por el live. Bueno, me voy a ir presentando también. Yo soy Gianfranco, soy CTO y co-founder en Somio Software. Y, y bueno, nada, después me voy a presentar un poquito más, pero bueno, estamos en el Flutter Sessions el número 10 y estamos cerrando el año hoy. Y bueno, tenemos con nosotros a Carlo Verde y a Paolo. Si quieren presentarse, y vamos viendo quién se va sumando también. Capaz que Carlos, si querés decir algo, o Paolo. Y nada, yo por mi parte, pues es la primera vez que me presento por acá en un meetup, al menos pues de forma virtual. Pues, me gusta muchísimo compartir conocimiento. Bueno, ya estaré presentándome mucho más a detalle cuando dé mi presentación, pero nada, me siento bastante emocionado y pues qué bueno que nos reunamos una vez más acá, ya pues, terminando el año, ¿no? Está muy bueno. Igual, con todos un gusto. Yo soy Carlo Verde, soy de Perú. Con Jan y con Pablo creo que nos hemos visto ahora hace poco en la LATAM Conf, ¿verdad? Fue Claro que también sí, claro bastante que sí. chévere. Sí, creo que la comunidad aquí por LATAM está creciendo bastante y justo también me gusta mucho en general de la comunidad de Flutter y por eso también trato de ser bien activo siempre. Así que un gusto estar compartiendo por acá con ustedes. Buenísimo. Sí, no, tal cual. Me acuerdo que nos vimos hace ya más de un mes, ¿no? En la Flutter con Latam. Los que hayan estado por ahí, si quieren dejar en los comentarios también, si nos llegamos a conocer. Capaz que podemos ir respondiendo un poco los saludos de la audiencia. Tenemos a ver, Tom Costa, House Up. Si quieren comentarnos de dónde están viéndonos, así nos vamos conociendo. También Martín Smith, hola gente linda. Eh, y después Sergio Moyano también, buenas. Y Mobile Dev, saludos, vamos Nacional. Bueno, supongo que ahí nos están mirando desde Uruguay. Bien, bueno, veo que en el live somos 8 o 9 personas, así que bueno, ya dentro de poquito vamos a estar arrancando. Hoy en día tenemos dos charlas, misma dinámica que lo que venimos haciendo en las anteriores Flutter Sessions, así que trajimos a dos speakers. Y bueno, Martín también nos saluda, hola querido, un gusto volver a verlos. Si pueden, vayan diciéndonos de dónde nos están viendo. Y bueno, nada, como le decía, la dinámica va a ser tener dos charlas. Está bueno que si les interesa vayan haciendo preguntas en el chat. Vamos a estar intentando contestarlas sobre el final de la charla. Y bueno, cuando terminemos las dos charlas, también si quieren tener una instancia para hacer un QA entre todos, no necesariamente tiene por qué ser de los tópicos de las charlas. Yo creo que las charlas son también un trigger para exponer ciertos temas que estamos trabajando actualmente, pero bueno, la idea también es un poco fomentar a que podamos hablar de la tecnología. Así que, así que bueno. Bueno, capaz que ya podemos ir arrancando con la intro. Bueno, comentan ahí Mobile Dev si estabas viendo desde Uruguay y Sergio Moyano de Argentina. Este, con ganas de venir a Uruguay, bien. Ok. Bueno, yo estoy desde Uruguay, desde Montevideo, así que nada, ahí, Carlos, ¿de qué parte de Perú dijiste que estabas hoy? Yo normalmente estoy desde Oxapampa, que es una ciudad ahí justo al centro del mismo Perú, pero hoy estoy en Lima, que es la capital, ¿no? Así que Ok. chévere también, un lugar distinto.
Buenísimo. Bien, y Paolo, ahí decías, hola desde Bolivia, ya listo para hablar de Flutter. Perfecto. Sí, ¿De sí, qué parte sí. de Bolivia estás hoy? Pues yo estoy desde La Paz, Bolivia. Es un departamento de acá, pues, la sede de gobierno. No es tanto la capital, pero sí es como que donde pues se concentra el flujo de personas también bastante mucho por acá. Sí, es como la capital para el resto de Sudamérica, pero en Bolivia creo que es Sucre la capital, ¿no? Ajá, sí, 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 correcto. Sucre es la capital, pero pues, en La Paz también hay un bastante flujo, pues un movimiento político de personas y demás, muchísimo. Es como todos los llamamos, es la sede de gobierno. Tal cual, tal cual. Buenísimo. Bueno, si les parece, voy a ir arrancando con las slides de intro, más que nada, para nada, hacer un kickoff ahí de Flutter Sessions. Así que nada, voy a pasar a las slides y después ya empezamos con Paolo con la primera charla. ¿Está? Buenísimo. Bueno, para los que no conozcan Flutter Sessions, somos un grupo de Meetup de Montevideo, Uruguay. Y bueno, nada, la Flutter Session de hoy es la número 10. Estamos cerrando el año, por eso el título fue A Great Session to End a Great Flutter Year. Y bueno, nada, para los que no conozcan, como les decía, somos un grupo de Flutter Meetup Network. Somos parte de esta network que está constituido por más de 147 grupos alrededor de todo el mundo. Y nada, somos parte, bueno, de esta network que distintos grupos de todo el mundo forman parte. Que acá podemos ver, por ejemplo, el mapa, donde están ahí ubicados todos los que forman parte de esta network, de esta red. Podemos ver que hay más de 94.000 miembros, 147 grupos en 65 países de todo el mundo. Así que bueno, estos son los links a nuestras redes. Si quieren seguirnos en Twitter, en el grupo de Meetup, en YouTube también vamos a estar obviamente dejando todo lo que es el Flutter Sessions y también subimos varios contenidos. Y bueno, nada, acá nomás comentar algunos do's y don'ts, por más que, claro, creo que no hace falta aclararlo mucho, pero bueno, nada, intentar usar este espacio para ser amable, respetuoso. Estamos tratando de construir como una comunidad acá también. Y no publicar por ahí contenido ofensivo. Tratar de no spamear o utilizar el espacio para nada, hacer publicidad. Intentar pasarlo bien y hacer preguntas también. Creo que está bueno el intercambio entre todos. Y bueno, nada, en la agenda de hoy tenemos dos charlas. La primera charla tenemos Autoroute, a Scalable Alternative for Flutter Navigation. Vamos a ver un poco más a fondo después de qué se trata esto. Y por otro lado tenemos Open Source with Flutter, Building Your Brand. Por último tenemos un Q&A, así que ya sea si quieren ir comentando por el chat o sobre el final. Y bueno, nada, después vamos a darle cierre, así que nada, eso es un poquito la agenda de hoy, esperemos que les guste. Bueno, como les decía, la charla de Paolo Pinto va a ser sobre Open Source with Flutter, Building Your Brand. Nos va a contar un poquito, nada, diferentes estrategias sobre, nada, cómo poder empezar con esto de Open Source, si es algo que les emociona y, bueno, cómo sacar provecho de esto. Y por otro lado tenemos la charla de Carlos que va a hablar sobre Autoroute, una librería que permite, bueno, una forma más escalable para el uso de navegación en Flutter. Bueno, sobre todo hablando de navegación, de Navigation 2.0, ¿no? Así que bueno, nada, gracias por sumarse. Y ahora creo que ya con la presentación de la agenda ya podemos empezar con la primera charla que va a ser Paolo. Paolo, si querés presentarte nuevamente y bueno, nada, te dejo el escenario a vos, ¿ok? Muchas gracias, Jan. Bueno, pues voy a comenzar con mi charla. Pues el día de hoy voy a presentar Open Source with Flutter, Building Your Brand. Me presento, mi nombre es Paulo Pinto y soy Flutter Developer. Un poco sobre mí, pues soy un creador de contenido mediante artículos, cursos y talleres. Soy un Flutter Developer.
todo el contenido que creo es pues acerca de Flutter. Soy miembro de Google Developers Group La Paz y de Flutter La Paz. Pues algo como que pues me gusta muchísimo es compartir mediante la comunidad de todo. Justamente así lo conocí a Jan y justamente con Carlos nos encontramos recientemente en la FlutterConf Latam. Este tipo de eventos la verdad te ayuda muchísimo a conectar y a conocer pues muchísimos profesionales y hacer bastantes conexiones. Eso está muy bueno. Lo que veremos el día de hoy, pues, es básicamente qué es el software libre, el por qué, la importancia de hacer el open source y cómo esto, pues, se ve reflejado en Flutter, además de mi experiencia aportando justamente este tipo de software. Les voy a dar algunos consejos y tips, además de conclusiones. Vamos a comenzar diciendo qué es el software libre. El software libre, podríamos decirlo, que otorga a los usuarios la libertad de usar, copiar, modificar y distribuir el software. Nos va a justamente dar el poder de poder hacer nuestras propias creaciones, de poder manipular qué es lo que estamos haciendo en cuanto a procesos y qué es lo que vamos a poder distribuir en cuanto a pues sus salidas, ¿no? ¿Por qué deberíamos nosotros elegir hacer software libre? Bueno, pues brevemente lo que puedo comentar es que pues el software que representa la libertad hacia los usuarios y la comunidad, además de que no es una cuestión de precio, sino de libertad. O sea, básicamente que este es un software que pues nos da a nosotros el poder de justamente crear contribuciones, de generar nuevas investigaciones, de justamente nosotros hacer justamente un research personal y colaborativo a gran escala. Es decir, no tenemos que depender de terceros al momento de estar pensando en esto. Nos da completa libertad de experimentar y justamente llegar hasta nuevos horizontes. ¿Y cuál es su importancia? Bueno, es el control y transparencia. Los usuarios tenemos control total sobre este software, como ya lo había dicho, además de una transparencia de cómo funciona este, permitiendo auditorías y mejoras. Colaboración y comunidad. La creación de software libre fomenta la colaboración entre usuarios y desarrolladores, además de que promueve una comunidad de intercambio y de mejora continua. Vamos a ser nosotros los protagonistas de nuestro software y de distribuirlo de la forma en la que nosotros querramos, en las distintas formas que se pueden hacer y con las distintas estrategias y modelos que existen actualmente. Además de que podemos promover comunidades que pueden justamente reflejarse en buenas prácticas bastante sanas y pues que promuevan justamente prácticas que no sean mal vistas para justamente no contaminar, entre comillas, pues justamente una comunidad. Como ya lo había dicho, el uso comercial es bastante crucial cuando hablamos de open source. El software libre puede ser utilizado y distribuido comercialmente. Cuando hablamos de open source, no se imponen restricciones de ninguna forma a la utilización comercial. Esto permite a las empresas y a los desarrolladores contribuir y beneficiarse de este en todas las formas posibles. Ahora, ¿qué es lo que podemos hablar dentro de nuestro contexto en Flutter? Bueno, podríamos hablar a lo mejor de la creación de repositorios, de packages actuales, o también de crear y mantener nuestros propios paquetes. Podemos crear proyectos open source de Flutter en GitHub. Ya estaremos viendo ejemplos mucho más adelante de esto.
y de colaborar en la documentación oficial de Flutter. Esto ha sido, pues, lo que justamente mantiene a Flutter a flote. Su comunidad y su soporte es bastante amplio y ya ha ido creciendo de forma exponencial a través de estos años en los que Flutter justamente está en producción. Un ejemplo bastante reflejado es la creación de nuestra plataforma de puff.dev, que es justamente donde se alojan todos los paquetes de códigos reutilizables que podemos utilizar en nuestros propios proyectos personales. Además de que podemos justamente hacer cambios a los mismos paquetes a nuestro propio gusto y darles una reutilización y nueva ingeniería. Es decir, todo este código es libre y pues podemos reutilizarlo de las formas en las que querramos. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros, si estamos comenzando obviamente, a desarrollar nuestro primer paquete en distintas palabras? Si nosotros pues desarrollamos algún código que consideramos que pueda ser reutilizable en bastantes proyectos, no solamente en los que trabajamos, sino ya para alguna otra compañía, algunos otros proyectos que pues pueden serle útil a empresas de todo tipo, es decir, ya es marcado como tendencia. En pocas palabras, ¿cómo podríamos nosotros transmitirles estos a nuestros equipos? Bueno, pues es básicamente leer documentación, pero en pocas palabras podríamos seguir los siguientes pasos. Disclaimer. Lo siguiente pues es basado en mi experiencia y pues obviamente como todo, la verdad, como todo lo que yo quiero transmitir, no debe ser tomado como verdad absoluta, ya que pueden haber estrategias mucho más eficientes y justamente eficaces. Como primer paso podríamos decir que el generar un proyecto como paquete puede ser, o mejor dicho, es el primer paso. Como nos indica en la documentación, simplemente tenemos que utilizar el flag de template y el nombre del paquete que queremos crear. Es básicamente como un proyecto de Flutter, pero solamente con las partes cruciales que no van a ser justamente compiladas hacia alguna distribución pues de Flutter, como puede ser Android, iOS y demás. Cuando ejecutamos este comando, pues el proyecto, como les mencioné, nos genera lo siguiente: una carpeta, o mejor dicho, un folder que básicamente nos indica con el prefijo lib, y lo que podemos crear pues es justamente la tendencia que nos pide justamente cuando queremos publicar un paquete en puff.dev, que tiene que ser basado en buenas prácticas. Tenemos que adjuntar justamente el código de nuestro paquete que va a ser reutilizado y un ejemplo de este. Es decir, tenemos que justamente adjuntar un ejemplo de cómo estamos y de cómo se debe utilizar nuestro paquete. El ejemplo de tu paquete es una app común y corriente. Es decir, lo que está dentro de la carpeta example es un proyecto de Flutter estándar. Es decir, tú ahí tienes que adjuntar toda la implementación del paquete que ya pues acabas de desarrollar. Escribe tu widget. Dentro de la carpeta lib, o mejor dicho, library, que puede ser su nombre completo, está todo nuestro código que va a ser exportado y distribuido. Como pueden ver en acá, es simplemente un widget stateless, o puede ser lo que quieran, la verdad. Esto lo estoy utilizando como ejemplo básico para reflejar lo que vamos a ver a continuación. Al momento de crear nuestro código, pues lo que tenemos que hacer es exportarlo con las siguientes líneas. Justamente source bluebottom.dart debe ser exportado, ya que justamente ahí va a estar toda la implementación final de nuestro código. Y en nuestro ejemplo, en nuestra arquitectura, cuando se comienza a justamente a armar el paquete, pues debe ser importado para el ejemplo de forma exclusiva
con el nombre del paquete y debajo simplemente con la ruta del mismo, es decir, una carpeta más arriba. Claro que esto implica muchísimos pasos y pues una documentación bastante sofisticada es la que siempre nos provee el equipo de Flutter mediante puff.dev. Acá pueden ver más los detalles y yo la verdad he estado desarrollando paquetes y pues no me he encontrado con un tutorial mucho mejor que este. La verdad son pasos muy sencillos y ya tenemos pues nuestras aplicaciones ya publicadas en alguna tienda, pues la verdad se nos va a hacer bastante fácil desarrollar algún paquete y comenzar a distribuirlo. Pero necesitamos también de algunos estándares al momento de publicar nuestros paquetes en Flutter. De igual forma, esto está basado en mi experiencia y que pues no debe ser tomado como una verdad absoluta, sino que pues necesitamos justamente debatir y generar mejores resultados y de formas más eficientes. Los proyectos que publiques son parte de tu portafolio. Si alguien está comenzando dentro de este mundo o pues quiere justamente compartir esto de forma pública, va a ser parte de su portafolio. Cuando estemos a la hora de, bueno, de postularnos a una empresa, de justamente tener algún tipo de visibilidad, todos los proyectos que publiquemos son parte de nuestro portafolio. Puede ser justamente este paquete que publicamos lo que nos dé la visibilidad que sea nuestro contacto hacia una empresa. Es decir, estén utilizando nuestro código y que en algún futuro pues este necesite de soporte y demás. Es un potencial para ganar justamente clientes y proyectos. Así que es una muy buena opción. Atrévete a publicar. Lo peor que te puede pasar es que alguien te corrija de una forma peculiar. Pero al final, el darte permiso de fallar no tiene precio. Si estamos nosotros con algún miedo de publicar algún paquete y que pues este sea rechazado por la comunidad, la verdad, tienes muy poco que perder, pero muchísimo que ganar. Al final tienes la experiencia de haber publicado tu paquete y de que al siguiente, o mejor dicho, al siguiente release, lo harás mucho mejor. Y por eso quisiera contarte mi historia. Esta es la historia de Paolo. Bueno, él hizo un proyecto que pues nació de una curiosidad, como siempre nosotros necesitamos justamente de generar nuevas soluciones y bastante eficientes. Este era un contador de flexiones que utilizaba visión por computadora, como puede ver en acá. Lo que hacía era hacer una flexión y pues el contador subía. Sencillo. Bueno, él pensó que sería buena idea compartirlo solo porque sí, todo el proyecto, sin alguna restricción. Así que compartió el código fuente, compartió justo un tutorial de cómo desarrollar este y el resultado fue inesperado para él, pues alguien más sí se atrevió a publicarlo. Paolo sí tenía conciencia de que se podía compartir el código, pero no se atrevía, tenía miedo. Pero alguien más pues, vio todo este potencial y sí se atrevió a publicarlo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, como resultado, Paolo reconoce su error y decide aprender a cómo hacerlo de una forma mejor y robusta. Bueno, lo que tenemos es que Paolo publica su primer package. El siguiente paso de nuestra historia es de que lo hace en una documentación bastante, pues, colorida, con bastante detalles, con un gran porcentaje en cuanto a el score que te provee justamente la plataforma de puff.dev. Y al publicarlo fue también inesperado porque recibió muchas buenas críticas.
Por consiguiente, pues, Paolo comprendió que debió haber publicado desde un principio sin miedo a las críticas y las reacciones negativas. La moraleja es que no seas como Paolo. Bueno, me gustaría darles algunos consejos y tips ahora cuando ustedes estén por publicar sus packages en Flutter. Hazlo colaborativo. No tengas el miedo de que puedas hacerlo solo. Siempre cuando puedas, hazlo con alguien más. Pues lo mejor que te puede pasar es que te contacten de alguna empresa, de un potencial cliente y pregunten por ti. ¿Quién fue el que escribió este paquete? ¿Quién fue el que hizo este aporte? Todo queda registrado en un repositorio en GitHub y tus aportes quedan en la perpetuidad. Hazlo bien. El score de Flutter, pues, está ahí por algo. Los puntos que, pues, tienes que justamente alcanzar es el máximo. ¿Por qué? Porque son buenas prácticas. ¿Por qué? Porque alguien más va a leer tu código. Estás haciendo el código para que alguien lo lea también. Alguien pueda darle el soporte. Alguien pueda justamente ayudarte en todo este sentido. Y hazlo en grande. Si tienes que comprar algún dominio, si tienes que justamente crearte algún subdominio, crearte algún portafolio en ese dominio, hazlo. La verdad no tiene precio que pues todo esto se haga a alto nivel. Los beneficios justamente de hacer open source en Flutter, bueno, en general es de que aprenderás trabajo colaborativo y de personas que están dispuestas a aportar sin algún fin lucrativo. Además de que recibirás feedback de personas de amplia experiencia. En la comunidad contamos con personas que aportan hacia este tipo de paquetes o packages en Flutter y que pues están gustosos y que harán con todo el gusto de ayudarte en lo que te bloquees. Además de que conectarás con miembros de la comunidad a nivel global de forma increíble. Además de que ganarás una marca personal al momento de publicar tu primer paquete y cuando estés tal vez en un segundo, tercero o en un quinto, pues ya estarás generando una marca. Pues todo esto, como dije, es parte de tu portafolio. Y pues lo mejor de todo es que puedas ganar visibilidad, ya proyectando hacia un beneficio propio, hacia ti como profesional. Bueno, podemos llegar a lo mejor a la conclusión de que el generar software libre debería tomarse más como una idea que te puede generar ganancias. Que sí, está muy bueno. En su lugar, debería ser una oportunidad para conocer nuevas experiencias sociales, hacer contactos, comunidad, aprender de forma autodidacta, hacer una conferencia latinoamericana donde puedas asistir y conectar con todas estas personas. La verdad, esto no tiene ningún límite. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo Pinto y espero les haya gustado toda esta charla. Bueno, Paolo, ¿cómo te sentiste? ¿Todo bien? Sí, muy bueno. Bueno, Muy bien, la verdad. muy buena charla. La verdad, los que tengan preguntas en el chat, si quieren ir dejando por ahí y nada, aprovechen que tenemos a Paolo para contestarlo. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, como les digo, dejen en el chat. Déjenme leer si hay alguna. Bueno, no es una pregunta, pero Mobile Dev dice, muchas gracias por la charla, que tal, le motivaste a publicar un package. Creo que está bueno esto de, nada, en mi opinión, empezar a hacer uso de esta herramienta que, bueno, yo creo que, si no me equivoco, más de todos los que estamos acá hemos usado algún package de alguien de la comunidad y nos ha ayudado enormemente a acelerar nuestro proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, todo lo que consideramos una solución reutilizable que pueda aportar a alguien
que pueda seguir creciendo y que beneficie a todos, creo que está muy bueno. Nada, el punto mismo que Flutter es open source, ¿no? O sea, en otras tecnologías no pasa esto. No sé ahí, Paolo, si quieres comentar algo más sobre la charla. Nada, creo que es un tema muy interesante como para también generar esto de más conciencia en la importancia de esto, ¿no? Claro que sí. Justamente nosotros que pues, estamos acá en Latinoamérica, siempre nos cuesta a lo mejor romper alguna frontera por ahí. Creo que este es un canal bastante bueno para justamente optar. Nosotros tenemos que hacerlo todo, la verdad, en inglés, hacerlo todo bastante bien, porque desde el principio hasta el final cuando estás publicando, pues tienes que hacerlo todo bien documentado en inglés, y eso la verdad te ayuda muchísimo cuando estás justamente ya trabajando en un proyecto de, de gran renombre. La verdad, siempre es algo muy bueno. Tremendo. Bueno, nada, como les decía antes, si quieren hacer preguntas de todo tipo, no tienen por qué ser necesariamente acerca de la charla, creo que está bueno aprovechar el espacio y bueno, cualquier cosa igual vamos acumulando las preguntas y las podemos responder sobre el final. Así que capaz que ahora podemos invitar a nuestro siguiente invitado que era Carlo, que va a estar hablando sobre auto routes. Así que bueno, Carlos, te dejamos el escenario de nuevo. Si querés dar la charla ahora y bueno, más sobre el final hacemos una última instancia de Q&A. ¿Ok? Tremendo. Bueno, te Todo dejamos, perfecto. Carlos. Listo. Gracias. Bueno, yo hoy les voy a hablar de una alternativa más para navegación en Flutter, de las muchas que seguramente ya todos conocemos en la comunidad, de las muchas que ya seguramente hemos utilizado incluso. Pero primero voy a presentarme. Yo soy Carlo Verde, en realidad yo soy mecatrónico de profesión, soy de Perú, pero en cierto punto de mi carrera ya inicié con el desarrollo de software y realmente me encantó. Y aún más cuando yo conocí Flutter, ¿no? Que fue cuando me enamoré realmente, que lo conocí en el 2017, así que seguramente entienden que fue incluso antes del stable release para producción, ¿verdad? Y bueno, finalmente soy una persona que ama a los perros bastante. Ahí pueden ver una foto mía con mi perrita, con quien viajo a todos lados, la llevo conmigo, como para que sepan un poco más de mí. Pero bueno, ahora hablemos de lo importante de esta presentación. Primero, me gustaría recordar con ustedes de qué trata Navigator 2.0. ¿Por qué fue necesario Navigator 2.0? ¿No? Si ustedes recuerdan, cuando salió esta nueva API, el mismo equipo de Google lo presentó como un nuevo set de métodos, de utilidades en el proceso de navegación dentro de Flutter para poder implementar la muestra de pantallas en una aplicación dependiendo del estado de la misma aplicación y que también pueda comunicarse con el sistema operativo, con la plataforma y más específicamente ser compatible con la navegación basada en URLs, ¿no? No solamente hablando en términos de web, sino también de deep linking para plataformas nativas en mobile, ¿no? Y se presentó, seguramente también conocen bastante bien este esquema de cómo es la estructura del funcionamiento de la API interna de Navigator 2.0, ¿no? Que hay un sistema operativo que se comunica indirectamente con la aplicación utilizando un back button dispatcher, un route information provider, un route information parser, por ejemplo, que se centraliza todo esto y se orquesta dentro de un router delegate que actualice el estado de la aplicación y que también sigue recibiendo notificaciones de parte de la plataforma. Y seguramente, igual que me pasó a mí, a ustedes les pasó, pero ¿qué es un router delegate? ¿Por qué es necesario un centralizador, no? ¿Qué es esto del route information? Porque aunque se habla de un route information parser, no se sabe de dónde viene. ¿De dónde sale el backbone dispatcher y por qué es necesario? ¿Por qué solo se necesita en Android, por ejemplo? ¿Y qué pasó con el Navigator original, no? Ahora hay un concepto de page también que tiene que estar enlazado con un router, que es el que parsea las rutas, las URLs. Nuevamente, Route Information Provider. ¿Por qué es necesario separarlo aún más? El Route Information Parser. ¿Por qué se necesita castear o preprocesar la información de todo el esquema de navegación que puede tener una aplicación, ¿no? Entonces,
uno puede llegar a terminar bastante abrumado con esta información. Tanto así que, aunque el equipo de Flutter implementó esta nueva API con la idea de facilitar la integración de un sistema de navegación declarativo y a la vez que sea directamente dependiente del sistema operativo, realmente nos termina complicando bastante la vida, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿por qué necesitaríamos Navigator 2.0? Y bueno, en realidad, como ya se comentó al inicio en cómo se definía esta nueva API, realmente intentaban tratar de simplificar la integración con las plataformas nativas. Pero para estos casos, seguramente entienden, esto al desarrollador no solamente le representa dificultad en la implementación, sino que también para los modelos de negocio implica más tiempo de desarrollo, porque es mucho más trabajo en la etapa de programación, ¿verdad? Entonces, como siempre nosotros vamos a recurrir a aquel lugar de que siempre nos salva en muchas ocasiones, no solamente hablando en términos de UI, sino también de integraciones tan complejas como es el caso de navegación 2.0, que es el PubDev. Vamos a buscar un package, ¿no? Y estoy completamente seguro de que muchos conocemos varias alternativas, hay muchas que son las más populares, otras que no tanto, que se establecieron mucho antes, tienen mucho más alcance en cuanto a integración con plataformas nativas, algunas solamente se basan en actualización de la UI, por otro lado. Pero el día de hoy yo les vengo a hablar de Autoroot, que en realidad es un package que ya estaba muy bien sentado incluso antes de la versión 2.0 de navegación, que utilizaba esta API que seguramente recuerdan que era la generadora de rutas en base a una URL, un mapa de URLs que se tenía inicialmente en la aplicación. Y debido a que ya tenía bien sentadas estas bases, estos fundamentos, la migración de su implementación hacia el Navigator 2.0 fue bastante orgánica y precisamente por eso muchos decidieron darle una oportunidad a este paquete. Y es justamente uno de los más utilizados en términos de navegación en Flutter. Me gustaría presentarles más una perspectiva práctica de cómo es que Autoroot nos puede ayudar en el proceso de integración de la navegación basada en Dynamic Links y Deep Links. Y es por eso que voy a presentar código de una forma mucho más reducida para que pueda entenderse el uso directamente y puedan ver su beneficio. Y mientras voy presentándoles estos detalles, también les voy a dar mayor información o algunas observaciones respecto a la integración. En primer lugar, hay que tener en cuenta que lo que al menos voy a presentar en esta ocasión está basada en estas versiones específicas tanto de Autoroot, de su generador, y de Build Runner, porque sí, Autoroot utiliza por debajo generación de código. Idealmente, digamos que en un futuro, cuando el feature de macros esté estabilizado en Dart, esta integración, esta dependencia de la generación de código, al menos esta forma que hoy conocemos, ya no debería ser necesaria, sino que debería ser prácticamente automática, ¿no? Idealmente. Pero hasta ese punto, mientras tanto, vamos a tener que seguir utilizando la generación de código. Una vez que tenemos instaladas nuestras dependencias, lo que Autoroot demanda es la anotación de un router, que es la raíz del router, el root stack router, la anotación con este decorador, autorouter config. ¿Qué es lo que define el autorouter config? Define como su nombre dice, la configuración del ruteo, pero más específicamente identifica el archivo, no la clase solamente, sino el archivo sobre el cual se va a generar la información de cada página y cada ruta dentro de nuestro stack de navegación o dentro de nuestra estructura de navegación en general. ¿Qué es lo que incluye esta configuración? Empezando desde abajo hacia arriba, podemos ver que esta notación nos ofrece la posibilidad de incluso acotar la perspectiva de Build Runner para poder definir cuáles son los archivos de input en base a cierta carpeta que tenemos en nuestro proyecto. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, utilizamos una arquitectura basada en features y tenemos un feature de routing, entonces podemos escoger solamente ese folder para optimizar los tiempos de generación de código. Y como pueden darse cuenta, es una lista en realidad, así que podemos nosotros definir muchas rutas en caso de que nosotros modularicemos, por ejemplo, la navegación en nuestros proyectos.
La siguiente utilidad dentro de esta notación es la de deferred loading, que seguramente han visto que en web, por lo regular, se estila solamente precargar o descargar librerías a demanda solo cuando es necesario. En Dart esto antes no era posible hasta que se implementó los deferred imports, que es justamente, se puede ver aquí un ejemplo, ¿no? Cuando uno cuando uno activa esta bandera dentro del decorador de Autoroot, por debajo puede generar la información respecto al ruteo o la navegación de nuestra aplicación, incluyendo importaciones diferidas, de manera que las cargas iniciales para web, porque este es un feature que solo beneficia a web, sean más óptimas. Así que las cargas son mucho más rápidas, de repente se pueden mejorar los tiempos de respuesta también, así que sí se puede ver un buen beneficio ahí desde el punto de vista del usuario, ¿no? Y por último podemos ver, en el primer lugar en realidad, podemos ver una utilidad basada solamente en una cadena de cómo mapear ciertos nombres de nuestros propios widgets anotados como rutas para cómo queremos que se generen el nombre respectivo de la ruta, ¿no? Aquí podemos ver dos ejemplos. Hay un SumPage que es mapeado luego a SumRoot y SumScreen que también es mapeado a SumRoot. Eso es lo que representan estos valores por defecto que vienen en esta decoración. Pero definitivamente nosotros lo podemos adaptar según nuestras necesidades, ¿verdad? Y bueno, a ver, en general también existe una parte muy importante que en el tema de navegación dejamos de lado, que es el comportamiento nativo o adaptativo, ¿no? Y Autoroot nos ofrece una manera de cómo integrar, o mejor dicho, cómo implementar este comportamiento nativo de una forma bastante sencilla, que es utilizando dentro de esta clase, ahora sí, que implementa o que extiende a este stack router, definir un comportamiento a demanda, ¿no? Según nuestra necesidad. Si estamos utilizando, por ejemplo, la librería de Cupertino, la librería Material, existe un tipo específico para poder nosotros ya por defecto incluir sus transiciones nativamente, ¿no? Y también tenemos una versión adaptativa que internamente revisa o evalúa cuál es la plataforma para poder utilizar la transición más adecuada. Y por último hay una personalizable, que seguramente nos llega a ser útil cuando hay diseños o hay design systems ya mucho más detallados, personalizados, que seguramente obedecen a un manual de marca para una empresa, para un cliente. Ahora, en cuanto a la navegación de rutas, dentro de esta misma clase de Route Stack Router, tenemos nosotros una lista de rutas que podemos definir según convenga y según nuestra estructura de navegación lo demande. ¿Cómo se definen? Pues de la misma manera, Autoroot nos ofrece varias alternativas para las distintas necesidades que podemos nosotros encontrar. La primera es la de redirección. El redirect route es bastante sencillo de comprender porque justamente se encarga solamente de una redirección de cierta ruta a otra, conservando otros parámetros como los query params, por ejemplo. Nosotros podemos definir en cualquier punto de nuestra estructura de navegación una redirección automática e incluso utilizar wildcards para nosotros poder implementar cierto comportamiento de navegación de una forma mucho más dinámica, mucho más flexible. Esta me parece que es la más sencilla de entender, a comparación, por ejemplo, de otros modelos de rutas que están basadas por debajo de una instancia llamada Autoroute. Podemos ver que existe un Adaptive Route, que seguramente se entiende que responde al comportamiento de cada plataforma. También tenemos Cupertino y Material Route, según también convenga podemos utilizar una u otra. Y por último, un Custom Route, que también nos deja incluso acceder a la API más baja dentro de Flutter, como el Primary Animation o el Secondary Animation, que se utilizan para montar o desmontar o sobremontar incluso rutas una sobre otra, siguiendo ciertos patrones de animaciones. Sin embargo, como pueden ver en el Autoroute, demanda de al menos dos argumentos importantes. Uno es el page, que es un page info, el tipo es de page info, y el otro es el path. El path es el más sencillo de entender, ¿verdad? Porque nosotros seguramente ya lo hemos visto en incluso otros paquetes, tienen una estructura ya bastante estándar de cómo definirse. Pero ¿de dónde sacamos este page info? Pues lo sacamos también, o lo obtenemos gracias a Autoroute. Nosotros también podemos utilizar otro decorador llamado route page para anotar
a cualquier widget dentro de nuestro proyecto, absolutamente cualquier widget, y definirlo como una ruta navegable. Y ese widget anotado sería la parte visual de esa ruta navegable. Los argumentos que podemos nosotros pasarle es tanto un nombre que puede ser usado explícitamente o puede utilizar el mapper inicial que nosotros definimos en la configuración global, que antes mostré, por ejemplo, en este caso sería de SumScreen, sería generado un SumRoot, porque utilizaríamos la configuración por defecto. Pero esto nos permite sobreescribirlo de manera que es mucho más flexible según nosotros vayamos viendo dentro de nuestro proyecto qué es lo que se necesite o qué sería más intuitivo de utilizar como nombre para nuestra ruta. Y por último, Deferred Loading, que también obedece a esa configuración que definimos globalmente, pero aquí con mucho más detalle y mayor resolución. Y evidentemente esto sobreescribiría esta configuración inicial global, ¿no? Luego de anotar nosotros nuestro widget y ejecutar el código de Build Runner, veremos que se generan rutas basadas en clases internas de Autoroot, en este caso PageRouteInfo, que como podemos ver, al menos en esta simplificación de lo que se genera por debajo, nos define dos miembros estáticos, un nombre, que se espera justamente que sea estático, no debería cambiar, porque se va a identificar siempre esa ruta en esa ubicación, obedeciendo a ese path en específico. Es muy importante entender eso. Y por otro lado, un page info, que internamente utiliza ese mismo nombre ya generado y también utiliza este widget que nosotros hemos marcado como ruta, como una página para ruteo. Ahora, si es que nosotros utilizáramos parámetros, evidentemente aquí también de parte de este builder se obtendrían esos parámetros para poder montarlos, y ahora lo veremos. ¿Y cómo se utiliza finalmente esta ruta generada? Pues como habíamos visto antes, tenemos en nuestra lista de rutas la opción de utilizar un autoroute o cualquiera de sus variantes, sea un Cupertino, un Material, un Custom o un Adaptive Route. Y los dos parámetros importantes nuevamente serían el path y el page. Y ya vimos que el page fue generado estáticamente dentro de la ruta internamente generada por Autoroute. Ahora, ¿cómo se utiliza Autoroute? Ok, ya definimos nuestro stack de rutas. ¿Cómo es que se utiliza? Pues Autoroute, en primer lugar, se puede instanciar dentro de cualquier Stateful widget o de cualquier otro método que gestione los recursos de la aplicación. Y luego de instanciarse, se puede obtener una configuración de ruteo que luego se asigna al constructor de Material App o de Cupertino App o de Widgets App, pero el constructor o el factory de router que recibe una configuración de ruteo. Ahora es importante notar que sí tenemos que gestionar estos recursos porque muchas veces creamos esta instancia y la dejamos viva durante todo el tiempo de vida de la aplicación y eso puede generar memory leaks. Es importante que también consideremos, por ejemplo, que lo que funciona por debajo, el Route Information Parser, Route Information Provider, los delegates, son todos por debajo en su mayoría listenables o change notifiers que consumen recursos, así que es necesario liberar esos recursos. Y así como funciona Material App con el router y la configuración por defecto, Autoroute también nos expone métodos para acceder a estas rutas acotadas dentro de toda la aplicación a partir del build context. Autoroute también nos ofrece métodos para la navegación que son compatibles con navegación 1.0, que son las basadas en push, en pop y en remove, pero ya no se recomienda mucho utilizar estos métodos porque rompen muy regularmente el esquema de navegación al forzar el stack de rutas en vez de respetar la estructura inicialmente establecida al menos. Y bueno, hay nuevos métodos que ofrece, sobre todo los de navegación, los de navegación tipada, que ya facilitan y ofrecen una forma mucho más estable y confiable cómo se construye el stack de navegación, tanto el superficial como la navegación anidada. Y esto es bastante útil, incluyendo, por ejemplo, comportamiento nativo como el del back, en el que, por ejemplo, en web se utiliza el navigation history, mientras que en nativo intenta simplemente quitar una ruta, ¿no? Ahora, aquí hemos visto un ejemplo bastante sencillo, pero ¿qué pasa cuando tenemos rutas paramétricas, ¿no? Cuando tenemos rutas paramétricas, también Autoroute nos ofrece decoradores. En este caso, yo recomiendo mucho utilizar llaves estáticas dentro del view, que puede ser una página, una pantalla, ¿verdad? Para nosotros poder utilizarlas de una forma más estable de los distintos puntos de la aplicación.
En este caso, por ejemplo, estoy poniendo una demo de un path param y de un query param. Y como podemos ver, al menos en el widget, podemos anotarlo con dos decoradores, path param y query param, con su respectivo identificador de nombre, que es distinto al nombre real de la instancia o de la variable que vamos a recibir dentro de la vista. Y dentro de nuestro stack de navegación podemos definir AutoRoute de la misma manera que en otros packages o incluso cuando lo hacemos manualmente, lo definimos utilizando cierta nomenclatura de una variable, ¿no? De un dynamic link. Y como podemos ver a la derecha, al generar estas rutas ya tenemos nosotros la ventaja de que es fuertemente tipado, pudiendo incluso utilizar otros valores, no necesariamente cadenas de texto, sino también otros valores que son considerados primitivos. Aquí un disclaimer que en realidad en Dart no existen primitivos, ¿no? Pero lo que se podría entender como valores primitivos puede ser integers, doubles, las cadenas mismas, ¿no? Y como es fuertemente tipada estas clases, como son fuertemente tipadas estas clases generadas, podemos tener la plena confianza en que se va a respetar esa estructura de navegación y se van a pasar los valores que nosotros esperamos que sean pasados a nuestras rutas de destino, ¿no? Ahora, también, ¿qué sucede cuando tenemos nosotros objetos complejos? Cuando utilizamos Navigator 1.0 teníamos la costumbre también de enviar instancias de una vista a otra solo por el constructor del page. Algo que con Navigator 2.0 puede romperse completamente, puede romper la aplicación, porque las instancias no son una entidad que pueden ser representadas en una URL, y como vimos al inicio, la navegación, Navigator 2.0 está estrechamente relacionado con cómo se navega con URLs. Pues AutoRoute nos ofrece, por otro lado, una opción bastante sencilla, que es la de simplemente definir un objeto dentro de esa vista. No necesita ninguna anotación, pero se recomienda muy fuertemente que sea un objeto nullable, justamente por el mismo motivo que antes mencioné. Al estar basado en una navegación que sigue la estructura o cuyo estado debe depender solamente de URLs, estos objetos puede ser que no existan al momento de una navegación inicial, por ejemplo. Entonces, se recomienda mucho que sean objetos nullables. Y esto va a permitir que esta ruta se construya de forma completamente fiable, y sería nuestro trabajo ya en la parte de implementación de esta vista, que dependiendo a si viene este objeto o no, por ejemplo, necesitemos consumir una API externa para cargarlo si es que no existe, o hacer una validación interna, o simplemente usarlo directamente y evitar nuevos consumos innecesarios a una API. Bueno, y aquí viene también otra parte muy, muy útil de AutoRoute. ¿Qué pasa con la navegación anidada? Existen muchas nomenclaturas para la navegación anidada, pero AutoRoute lo simplifica bastante bien. Y es que nosotros, así como aquí podemos ver a la izquierda, así como habíamos antes definido distintas vistas y las habíamos marcado con un decorador de root page, podemos nosotros decorar también una vista que anida a otras vistas dentro de la estructura de navegación. En este caso tenemos un wrapper screen que internamente, como podemos ver, utiliza un widget que ofrece AutoRoute que se llama AutoRouter, que utiliza un builder method. Y podemos ver allí que lo que internamente nos expone es el contenido real de esta vista anidada. Es algo que es muy versátil y bastante poderoso, porque quiere decir que no dependemos de inyección de dependencias externas, como en otros packages, por ejemplo, donde necesitamos inyectar un controlador que viene desde el wrapper, desde la vista que envuelve a otras subvistas, por ejemplo, sino que se consume de forma orgánica y directa, basada en inherited widgets directamente, y que va a mostrar el contenido según vaya cambiando el estado o lo demande nuestra propia aplicación utilizando la API de navegación de AutoRoute. Y a la derecha podemos ver cómo es que se definen estructuralmente esta jerarquía de rutas, ¿no? Podemos ver al wrapper que tiene rutas hijas y podemos definir las rutas hijas que nosotros deseemos utilizando la misma API de antes, cualquier tipo de root. AutoRoute puede utilizar un Adaptive Route, Cupertino Route, Material Route, Custom Route, incluso los redirect que pueden llevar al usuario a cualquier otra vista estando en cualquier ubicación dentro de la aplicación. Ahora, como comentaba, este autorouter es bastante poderoso ya de por sí porque abstrae completamente el uso de alguna otra dependencia que tendríamos que inyectar en otros casos, ¿no? Pero AutoRoute también nos ofrece algo bastante útil cuando nosotros estamos implementando vistas dinámicas y anidadas. Ofrece algo, por ejemplo, como el AutoTabs Scaffold, que internamente crea un tabs router
que es una implementación, una abstracción de cómo se implementaría la vista basada en tabs dentro de una aplicación. Y nos ofrece métodos muy similares a los tabs controller, por ejemplo, para poder nosotros dirigirnos a cierto índice y poder nosotros escuchar el índice que actualmente se encuentra activo. Y esto, por ejemplo, facilita la implementación de Bottom Navigation Bar como el que podemos ver en este caso. Así también puede ofrecernos otra utilidad en cuanto a widgets, que es el mismo tipo de navegación anidada, pero esta vez basada en un page view. Y también, nuevamente, podemos definir una lista de rutas internamente anidadas dentro de esta vista principal y podemos consumirlo como el contenido dentro del builder, pero además nos ofrece el acceso al page controller, que evidentemente en este caso, si es que nosotros quisiéramos acceder a este page controller desde una ruta mucho más profunda en el árbol de widgets, tendríamos que inyectarlo con, no sé, un inherited widgets o cualquier otro inyector de dependencias que estemos utilizando, ¿no? Y por último, así como con los page views, también podemos utilizar un tab bar de la misma manera, solo que en este caso, en vez de un page controller, nos ofrece un tab controller. Así que, como pueden ver, es bastante versátil, bastante poderoso, simplifica mucho la implementación de UI incluso en estos casos, ¿no? Ahora, ¿qué otras utilidades podemos nosotros encontrar en Autoroot para sacarles ventaja? Esto en realidad sí merece una diapositiva completa, aunque sea solamente una clase, que es Auto-Leading Button, que internamente revisa la anidación de los Navigator widgets nativos dentro de Flutter para ver si es que existen navegaciones previas dentro de la estructura de navegación, ver si existe algún pop disponible y poder mostrarse, porque hay un issue que ahora tiene el framework de Flutter, al menos en cuanto a los back buttons, es que si nosotros utilizamos navegación anidada, el flag de la determinación implícita de si mostrar o no mostrar un back button en un app bar, no funciona bien cuando es una ruta anidada, ¿no? Entonces el auto-leading button sí se encarga de mostrar solamente este botón de retorno cuando tenemos rutas anidadas y tenemos pops disponibles para poderse efectuar. También tenemos un Deep Link Builder. Cuando nosotros definimos la configuración para nuestro router de nuestra Material, Cupertino o Widgets App, nosotros podemos interceptar los deep links nativos de la plataforma y modificarlos según necesitemos o incluso redireccionar al usuario según lo demande, ¿no? Por ejemplo, en este caso, solamente dejamos que cuando el usuario ingresa con una ruta que está con un prefijo de permitido, pueda acceder a esa ruta utilizando deep links. De repente, internamente en la aplicación sí puede utilizar rutas o incluso navegación basada en paths, pero lo importante es que en este caso particular son las rutas de la plataforma, los deep links de la plataforma, los que van a ser interceptados y en cuyos casos esta lógica va a ser evaluada, ¿no? Por otro lado, también tenemos los Deep Links Transformer, muy similar a los Deep Links Builder, pero en este caso nos sirve más que nada para manipular los links de navegación antes de que sean empujados o montados sobre el router, ¿no? Que sí viene parte de la API directa de Flutter. Otra utilidad muy importante son los guards. Los guards son una abstracción de cómo limitar el acceso o permitir el acceso a ciertas rutas basadas en el estado de nuestra aplicación. En este ejemplo sencillo, podemos ver que simplemente cuando el usuario está autenticado y solo cuando está autenticado se permita la navegación hacia esa ruta de destino a la que está intentando acceder. Pero en otro caso, lo redirige a la vista de login y cuando termina puede continuar nuevamente con el flujo inicial. Como pueden ver, esta abstracción es bastante útil porque ¿qué significa? Miren, pueden ver en la parte derecha que dentro de la definición de una ruta en nuestra estructura de rutas podemos usar el guard. Y eso quiere decir que nosotros podemos instanciar este guard en distintas rutas sin importar el nivel de anidación. Y eso es bastante sencillo, bastante útil para poder evitar la duplicidad de código o la repetición, o incluso facilita mucho la mantenibilidad sin tener que estar actualizando funciones complejas que pueden ser inyectadas en distintos lados de nuestra navegación. Y por último, también nos ofrecen los observers, que es una variante en realidad de los Navigator Observers que ya ofrece Flutter, que fue necesaria debido a que Autoroot por debajo, para poder ofrecernos estas opciones de navegación de la navegación anidada basadas en tabs, como pueden ver, ofrece dos métodos adicionales en la parte final que
obedecen a estas acciones que se aplican sobre las tabs, ¿no? De esta manera, por ejemplo, podemos utilizarlo para Analytics de una forma mucho más fiable, sin importar la estructura tanto de navegación ni como la estructura de widgets que podamos tener. Y bueno, todavía tiene muchas más utilidades, ¿no? Por ejemplo, expone acceso a los routers y navigators de cualquier estado, de cualquier punto del árbol de widgets, sin importar si es que estamos en el navigator más superficial que viene en la aplicación o en navigators que están anidados gracias a la navegación anidada. También ofrece una versión que es puramente declarativa también, aunque es muy poco recomendada en realidad porque al depender del estado de la aplicación por ser declarativa, implica que también necesita más trabajo de inyección de dependencias y eso puede afectar la mantenibilidad de la aplicación. También soporta integración con rutas generadas en otros packages. Eso quiere decir que podemos nosotros utilizar nuestras anotaciones y nuestros widgets en distintos packages si nosotros utilizamos ese tipo de arquitecturas y poderlos importar dentro de nuestra aplicación de manera que puede ser, por ejemplo, fácilmente una gran alternativa para la arquitectura de micropackaging, por ejemplo, ¿no? O de microfrontends. También soporta el retorno de objetos de push y pop, pero como mencioné antes, esto causa a veces comportamiento errático e incluso rompe el historial de navegación en web, por ejemplo, así que es muy poco recomendado. También ofrece la reconstrucción del stack de rutas con coincidencias parciales relativas. Esto es bastante poderoso, por ejemplo, para casos cuando se ofrece una estructura que está basada en recursos y queremos nosotros que todas las subrutas previas también sean construidas a pesar de que la abramos con un link inicial bastante anidado, ¿no? También soporta wildcards en la definición de paths para, por ejemplo, definir placeholders que obedecen a cierta estructura, algo muy similar a los regex. También integración con un listenable para la reevaluación de rutas. Esto es muy útil cuando tenemos, por ejemplo, un gestor de estado que necesitamos que dispare la actualización de las rutas y reevalúe los guards que hemos definido. Por ejemplo, con Block, con Provider, con cualquier otro gestor de estado, nosotros podemos integrar un listenable que se actualice según ese estado de la aplicación. También tiene otras extensiones y mixings para widgets, no solo los que les he mostrado, también ofrece una gran variedad de, por ejemplo, listeners y observers del estado de navegación, de evaluación de guards, del estado de navegación previa o incluso del defer loading del que hablamos al inicio, ¿no? Y por último también, aparte de ofrecer el acceso directo a la API de Flutter, que es bastante útil y que no todos los otros packages de navegación ofrecen, por ejemplo, el acceso a la primary animation, a la secondary animation, que había mencionado antes también. También se preocupa bastante por la optimización de generación de código, porque tiene un modelo de caching interno en su generador para poder solamente reconstruir el árbol de rutas según se necesite y los routes correspondientes a cada widget solo cuando cambien. Entonces, aunque esto es algo que está aún en etapa experimental, es bastante útil, lo he utilizado con proyectos bastante grandes y les puedo garantizar que reduce significativamente los tiempos de generación de código. Y bueno, entonces el Navigator 2.0 con Autoroute vale realmente la pena. Pues para poderles responder, les quiero mostrar una demo rápida de qué es lo que se puede llegar a alcanzar con Autoroute. Ok. Bueno, aquí les estoy mostrando una demo bastante sencilla de el clon del PathDev. Y como podemos ver, tenemos aquí la clase base donde se define nuestra estructura de rutas. Y me quiero concentrar principalmente en la estructura de rutas para que puedan observar un caso un poco más realista de cómo se utiliza Autoroute. Podemos ver que tenemos una ruta base y que, como siempre, en el caso del PathDev, estoy replicando exactamente la misma estructura de navegación. Tenemos un segment de packages, tenemos una lista de packages que se muestra cuando no tenemos más segments dentro del path, pero cuando sí tenemos un nombre de package, muestra anidadamente, tanto va a mostrar el README, como podemos ver aquí, el changelog, el example, el tab de instalación, las versiones y el puntaje, como ya lo hace el PathDev actualmente, ¿no? Y también existen, en este caso, en este proyecto, también maneja el caso en el que un package tiene un nombre inválido. Esto es muy útil, por ejemplo, en el caso del guard
y aquí está implementado, ¿no? En este caso estoy utilizando otra utilidad de AutoRoot que me permite definir un guard inline sin necesidad de crear una clase adicional. Y bueno, aquí en la derecha podemos ver las rutas, los widgets que están anotados con el respectivo decorador, pero quisiera yo que nos concentremos, por ejemplo, en la vista de un package una vez que tenemos un package name ya seleccionado. Nos vamos a concentrar en este caso. Podemos ver que tenemos un AutoTabs router que utiliza un tab bar, y miren, la complejidad que puede alcanzar la navegación anidada es bastante alta, como en este caso, en que incluso estamos utilizando un nested scroll view, que utiliza dos bloques de slivers distintos y que están intercomunicados entre sí. Eso quiere decir que las rutas descendientes también utilizan algún tipo de scrollers basados en slivers, o al menos en los scrollables de la API en bajo nivel, y que se comunican entre sí con esta vista externa. Así que incluso podemos segmentar con este nivel de complejidad con AutoRoot cómo es que definimos nosotros nuestra UI. Y por último quisiera mostrarles el resultado. Aquí tenemos nosotros el PubDev, es un clon, como les habíamos comentado. Y quiero que noten, por ejemplo, cómo es que cambia la ruta de la parte superior. Responde bastante bien y como comenté antes, utiliza slivers, por eso tiene este comportamiento. Podemos acceder a las rutas anidadas. En este caso solo estoy mostrando placeholders en las vistas anidadas, pero miren que son slivers también, y pueden ver que las rutas cambian según lo demande, y yo también incluso puedo actualizar el path y me va a redirigir, por ejemplo, me va a redirigir a la ruta adecuada. Y otra cosa importante, aprovechando que aquí estoy mostrando la demo, es que también esto implica navegación stateful, así que cuando vuelva scores no se van a volver a recalcular los valores, sino que ya quedan cacheados dentro de un index stack, un cache index stack en realidad, dentro de AutoRoot. Es algo que nos abstrae completamente, ¿no? Así que es bastante cómodo de utilizar. Y bueno, por último, como pueden ver, tiene estas ventajas que son las más significativas. Es muy fácil de integrar en proyectos pequeños y grandes, fuertemente tipado, que me parece que es la ventaja mucho más importante de todas. Tiene un comportamiento adaptativo, pero también es flexible y personalizable. Tiene una abstracción de funcionalidad que permite su reutilización en muchos niveles, tanto los guards como las rutas, como el tema de incluso transiciones, animaciones. Tiene una abstracción real de la navegación anidada porque utiliza Navigator widgets por debajo, y es una API bastante intuitiva también. Ahora, también hay que tener en cuenta ciertas consideraciones, ¿no? No es un package oficialmente soportado por el equipo de Flutter, y tampoco es un Flutter Favorite siquiera. Entonces, cuando uno evalúa esto en proyectos grandes de repente, o en clientes, o con clientes que tienen cierta preocupación en cuanto al mantenimiento de las dependencias que tenemos en un proyecto, esto sí puede llegar a ser un deal breaker importante, ¿no? También puede romper la navegación al usar Path URL Strategy. Aquí estoy dejando el número del issue que en realidad afecta a todos los packages de navegación. También en Cold Starts, en el caso de Deep Links para iOS, se hace en realidad en 2 etapas. No es que se redirecciona al usuario directamente a la ruta de destino. Esto también es otro issue que también está en una conversación abierta en Flutter. El historial de navegación en web no siempre es fiable, y esto debido también a que aún se da soporte a los push y a los pops, así que nuevamente es algo con lo que tenemos que lidiar y tener bastante cuidado. Los guards no aplican para rutas usadas en tabs, porque como comenté antes, internamente AutoRoot implementa 2 abstracciones de los routers: los stack routers, que son los que se montan unos sobre otros, y los tab routers, que son como los que mostré en el caso del clon del PubDev, en el que son vistas que simultáneamente se muestran en paralelo y que tienen cierto estado interno cacheado, ¿no? Y por último, las animaciones de Hero Widgets no siempre funcionan, y esto en realidad también afecta a otros packages de navegación, porque el Hero Scroll Scope no siempre está disponible en ciertas rutas, sobre todo cuando se habla de navegación anidada. Y bueno, finalmente las recomendaciones. Evitar acciones heredadas de Navigation 1.0, como dije antes: push, pop, remove, puede llegar a romper todo el stack de navegación. Priorizar rutas
las rutas tipadas en lugar de URLs para navegar. Justamente esa es la ventaja de utilizar generador de código. Evitar la navegación sin contexto, porque nuevamente, al estar esto basado en navigators anidados, es importante considerar qué contexto estamos utilizando nosotros al momento de montar o desmontar cierta vista. Y en caso de sí ser necesaria una navegación sin contexto, por ejemplo, cuando utilizamos push notifications o algunas otras funciones en background que no tienen acceso directamente al binding de Flutter, podemos utilizarlas siempre y cuando tengamos una URL definida ya, ¿no? Conocida, y que nosotros garanticemos que tiene una ruta ya asignada, ¿no? También evitar las versiones declarativas, porque justamente demandan de inyección de dependencias y no son compatibles con los guards, lamentablemente. No usar part files porque afectan a los deferred loading, esto en caso de que estemos utilizando web solamente. Y utilizar siempre objetos complejos nullables en caso de que no sean los que dijimos antes, los que son compatibles con las URLs como path params o query params, ¿no? Y por último, usar Navigator para models. ¿A qué me refiero con esto? Es a no mezclar, por ejemplo, la navegación hacia nuestras rutas predefinidas con los models como los bottom sheets, los dialogues, por ejemplo, o los banners. Esto también aplica en realidad para cualquier package porque internamente ellos gestionan su propia abstracción del root information, y esto regularmente rompe estos esquemas de navegación. Y bueno, aquí les dejo unas referencias. Primero, la publicación al momento del lanzamiento del Navigator 2.0, que fue de John Ryan, y ahí pueden ver la estructura o el esquema de la arquitectura que mostré al inicio. También pueden visitar la página oficial del package de Autoroot dentro del PubDev, gracias a Milad Akari. Y aquí les dejo dos demos, dos proyectos de demo. Una es la que les mostré, la que está en la derecha es el PubDev, el clon, que aún no está actualizado y ya pronto lo voy a actualizar. Y a la izquierda pueden ver también otro ejemplo bastante complejo que incluye testing de navegación anidada, de wrappers también, y voy a estar actualizando también para que puedan utilizarlo de referencia. Listo, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, gracias Carlos ahí por tremenda charla sobre Autoroute. Bueno, nada, los que sigan estando en el stream, los invito a hacer preguntas si tienen dudas, como les decía, tanto de la charla o en general. Y bueno, nada, yo me quedé ahí con la duda, Carlos, pero lo dijiste al final, si ibas a estar compartiendo nada, el repo, que está bastante interesante. Y bueno, más que nada, capaz que en esto de que GoRouter es la solución por ahí más soportada por Flutter, que pasó a ser un first party package, ¿cómo ves ahí el futuro de Autoroute versus GoRouter? Si es algo que está bueno invertir el tiempo en 2025 de repente, o tu opinión en general ahí sobre el futuro del package. Pues yo, siendo bastante sincero, personalmente pienso que fue muy temprana la liberación como estable de GoRouter, y creo que lo que me respalda en realidad es el rápido bump que le hicieron a los major releases, ¿no? Incluso ahorita estamos, si no me equivoco, en la versión 16. Esperaríamos que un package que sea más estable sea mucho más confiable, ¿no? Entonces, cuando utilizan cuando se habla del argumento de que está respaldada por el equipo de Flutter, aún lamentablemente no lo siento como un argumento fuerte, ¿no? En el caso pero para también ser bastante justos, la ventaja de GoRouter es que tiene un coverage, al menos en términos de testing, bastante alto. No está al 100%, pero en comparación me parece que el de GoRouter está sobre los 90, un poco más. En el caso de Autoroute, por el otro lado, está sobre los 70, me parece, ¿no? Así que es algo también a considerar de repente. Yo, en general, he trabajado con ambos, bastante estables, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y ambos demandan de algún tipo de workaround en algunos casos bien particulares, como el caso de los hero widgets que se rompen, que afecta a ambos, ¿no? Por ejemplo, cuando se comparten rutas anidadas con los mismos esquemas. Yo, en los proyectos en los que he trabajado, han sido bastante estables, así que yo en realidad sí me siento bastante cómodo utilizando ambos, ¿no? Y siempre y cuando incluso tengamos testing, digamos que en el peor de los casos uno deje de tener mantenimiento, la migración de uno a otro es bastante manejable también, que sí, también me ha tocado sufrir con estas migraciones también de un package a otro. Sí. Claro, tal cual. Bueno, nada, invito también a Pablo,
a participar. Acá ya estamos sobre el final de la Flutter Sessions. Martín comentaba ahí, muy, muy bueno, Carlos. Muchas gracias. También tenía otra pregunta que era respecto al Code Gen, ¿no? Tipo, ¿cómo te sentís utilizando esto versus no utilizarlo? Yo sé que en GoRouter por ahí capaz que está la opción de hacerlo o no hacerlo. Quizás mirando para adelante, si pensás que por ahí cuando esté pronto el release de las macros, puedes sustituirlo. Sí. Sí, en realidad la API de Autoroot ha evolucionado tanto que incluso ahora también se puede utilizar sin navegador, sin generación de código. Claro. Solamente que por haberse establecido inicialmente como un package con generación de código, casi la mayoría de devs que lo utilizan, sí también utilizan el generador de código, ¿no? Pero también se puede utilizar sin ningún tipo de generador. Obviamente demanda boilerplate igual que con GoRouter. GoRouter, como dices, también tienes una versión que es GoRouter Builder, si no me equivoco, ¿verdad? Y también te ofrece una navegación tipada. Ambos creo que están, al menos desde ese punto de vista, también los veo bastante estables. GoRouter incluso me parece que ahora corrigió un error que no antes permitía los fragments, me parece que son las almohadillas, los numerales, creo que recién lo agregaron, por ejemplo. Y, por ejemplo, en eso sí le saca bastante ventaja el generador de Autoroot, ¿no? En eso sí, Autoroot le saca mucha ventaja en cuanto al generador en particular, que ya tiene bastantes utilidades, en realidad. Claro, sí, total. Y cuando salgan macros, esperemos que en realidad beneficie a ambos, ¿no? Yo creo que ambos van a estar súper beneficiados. Y nosotros también, no vamos a tener que estar esperando tiempos de generación tan largos. Que el CI/CD, por ejemplo, a veces se puede penalizar cuando hay chequeos y todo, ¿no? Sí, pero es súper útil igual. Total. Y bueno, creo que algo que también te iba a preguntar era si considerás necesario o considerás que estos packages pueden resolver de alguna manera no tener que invertir tanto tiempo en entender la API de Navigator 2.0, o considerás que igual puede ayudar en la comprensión de estos packages a dar como la implementación un poco más a bajo nivel, ¿no? de Navigator 2.0 y bueno, ¿qué opinás sobre esto? La ventaja también de ambos, estoy hablando de GoRouter y de Autoroot, ¿no? Es que también ofrecen una versión realmente declarativa, que se supone que era el objetivo de Navigator 2.0, ¿no? Claro. Entenderlo puede ser bastante tedioso, sí, porque se basa mucho en clases abstractas. Entonces uno mismo tiene que implementar desde cero muchas veces todo el esquema interno de cómo se gestiona la información que se extrae de las rutas, algunos parsers, incluso ya cuando uno se mete con eso, ya incluso integra el gestor de estado allí. Entonces se puede hacer bastante tedioso. Entenderlo sí es útil, pero personalmente siento que no vale la pena porque a comparación, como regularmente se relaciona esto con Deep Linking, con Dynamic Links, ya estos packages tienen esta capa ya implementada de cómo se parsean, se obtienen estos datos, ¿no? Esta metadata de las URLs, y siempre y cuando se respeten ciertos parámetros básicos como las recomendaciones que estuve dando, que afectan a cualquier package en realidad de navegación, dejar de utilizar, por ejemplo, objetos complejos y solo depender de las rutas, evaluar cuándo se hace un consumo en API o no, si viene un recurso o no, por ejemplo. Esto igual afecta a ambos casos, pero sí creo que es importante igual entenderlo. Pero creo que mucho más importante es entenderlo para quien esté desarrollando un package, porque evidentemente, cuando uno desarrolla un package, intenta depender o utilizar la menor cantidad de third party dependencies, ¿no? Para todo. Por ejemplo, si quisieran investigar más de alguien que se ha metido bastante en esto, es el equipo de Volt de Europa, que tiene el Volt, me parece que es el Volt Bottom Sheet, me parece que así se llama. El bottom, ¿no? Sí, es un package específicamente para eso, tal cual. Sí, exacto. Y también expone su método de navegación declarativa, y se puede ver por debajo que utiliza el Route Information Provider, el Route Information Parser, toda esa orquestación de flujo de datos. Está implementado, si no me equivoco, con la arquitectura de MVVM, que para este caso sí se presta mucho porque es una comunicación bidireccional con el sistema operativo, ¿no? Así que sí se entiende que es ese approach. Igual, no sé, Pablo, si te ha tocado usar alguno de estos dos packages para lo que es navegación 2.0, tanto GoRouter, AutoRoute.
Bueno, pues por mi parte creo que no, todavía, pero sí me ha interesado muchísimo como las aplicaciones que puedo tomar justamente con este tipo de enrutamiento. Me parece muy interesante. Generalmente cuando haces algún proyecto web suele ser, digamos, necesario porque bueno, ahí ya entras a tener que necesitar deep linking, URLs. Capaz que en mobile podés zafar con Navigator 1.0, aunque se te puede complicar también. Pero, pero bueno, sí, es un poco la idea. Ya con flujos más completos ahí como los que mostraba Carlos. Este, bueno, si no hay ninguna pregunta, creo que podemos ir rapeando el Flutter Sessions. Esto va a quedar grabado, así que creo que es una buena fuente de información de todas maneras para los que los estén viendo después. Eh, creo que nada, muchas gracias a los que estuvieron durante el stream. Y a Carlos y a Pablo también por participar, por el espacio. Así que bueno, no sé si quieren decir algo más, despedirse un poco. También estamos despidiendo el año acá por lo menos en lo que son estas meetups. Y bueno, esperemos igual vernos el año que viene ahí con más Flutter meetups. Así que bueno, ahí Mobile Dev manda felices fiestas también y gracias por el espacio. No sé, Carlos y Pablo, si quieren dejar algún mensaje o algo. Y bueno, esperemos vernos más adelante también. Ok. Bueno, nada, Bueno, vamos terminando entonces. Bueno, gracias a todos y bueno, esperemos que les sirva también esto como resource. Ok. Bueno, muchas por gracias. supuesto. Nos vemos. Chau. Gracias. Chao, chao.